Shalom, Brajot, paz y bendiciones. Bienvenidos todos a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a Yeshurun Kabbalah. Bienvenidos a una clase más. Esta semana nos toca estudiar acerca del Shirah Hayam, el canto del mar. Este shiur va a estar basado en Parashá Beshalá, que es la parashá que toca durante esta semana que estamos grabando este video. Así que de Parashá Beshalá se pueden hablar muchas cosas, ¿no? Ya todo lo que abarca Parashá Beshalá lo vamos a tocar en el día de la Parashá, pero hoy nos queremos enfocar en un evento particular que ocurre en esta historia de la Torá. Nos encontramos en la salida de Egipto, cuando ya ocurre la gran redención, cuando el pueblo de Israel logra salir de Misraim a través de las 10 Makot, las 10 plagas, los 10 golpes que azotaron Egipto. Vino la Mabeja Bejorot, la muerte de los primogénitos, y Faraón deja ir al pueblo de Israel. Así que desde ese punto hasta que ellos llegan a el Mar Rojo, ocurren varios acontecimientos. Pero cuando ocurre el evento del Mar Rojo, esto es lo que marca esta historia, ¿no? Que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. En el libro de Shemot, capítulo 15, del versículo 1 al 18, nos habla sobre el cruce del Mar Rojo. Esto fue en Shevit Shel Pesach, el séptimo día de Pesach. Ya habían salido de Egipto, iban camino a la tierra prometida. Así que se llegaron hasta el Mar Rojo. Allí cuenta la historia que se quedaron acampados, esperando qué era lo que debía hacer el pueblo. Así que paró, mandó a espías, mandó a personas para ver qué es lo que sucedía. Se dieron cuenta que el pueblo de Israel ya tenía un tiempo, o sea, ya estaba estacionado allí. Así que a Paró y a sus príncipes, como lo relata la Torá, se le ocurre la idea de ir a buscar al pueblo de Israel y masacrarlo. Ellos preparan su ejército, 600 carros, Markebot. Prepara Paró con sus príncipes y va a atacar a Israel. Así que en este momento de la historia llega un momento muy temible dentro de la historia para el pueblo de Israel. Un evento que marca, ¿no? Un antes y un después, porque tenías por un lado una pared natural llamada Mar Rojo y tenías del otro lado un ejército viniendo contra ti, dispuesto a aniquilarte a ti, a tus hijos, a no dejar a nadie con vida. Así que el pueblo de Israel se sintió agobiado, sintió miedo y empezaron a reclamarle a Moisés. Una de las cosas que dicen es: ¿acaso no había suficientes tumbas en Egipto como para enterrarnos allá? Tuviste que sacarnos a este lugar para que nos matasen. Entonces se presenta esta situación donde muchos en el pueblo de Israel reniegan. Recordemos que no todos los israelitas querían salir de Egipto. Esto es algo que sucede. Incluso enseña un Midrash que de los 600.000 hebreos que salieron, israelitas que salieron, fue solo el 20% que pudo salir, porque un 80% del pueblo había muerto en la plaga del Hoshech, de la oscuridad. Este 80% del pueblo de Israel que murió en Egipto, murió durante los 3 días de oscuridad de Egipto, para que los egipcios no pudiesen ver que había también caído un golpe para aquellos israelitas que no querían salir de Egipto. Una de las cosas que marca también esta historia de la salida de Egipto es que, aunque Israel salió de Egipto, del Egipto físico, Egipto no salió de ellos, o no fue muy fácil sacar Egipto de ellos. Este fue el mayor trabajo de que tuvo que hacer Moisés. Fue más fácil sacar al pueblo del lugar que sacar el lugar del pueblo. Entonces,
esto es lo que sucedió con la gran mayoría del pueblo de Israel. Anhelaba estar en Egipto, en la esclavitud. Es como el caso de cualquier persona que depende de una persona que le hace daño. Como por ejemplo, una mujer que es maltratada por su esposo, pero a pesar de que el esposo le pega, la maltrata, ella no lo quiere dejar porque tiene miedo que si lo deja, dónde va a conseguir otro hombre o cómo va a comer, porque tal vez tenga dependencia económica o tenga una dependencia emocional. Así también vivió el pueblo de Israel, tenía una dependencia emocional de su opresor, en este caso del faraón de Egipto. Porque si leemos la historia, repetidas veces el faraón dijo, está bien, váyanse. Y después que faraón reflexiona, le dice, no, entonces ya no se van a ir. Pero ¿por qué el pueblo no aprovechó el momento que el faraón dijo, váyanse, para tomar todo y huir deprisa? No lo hicieron. Explican los sabios que justamente porque el pueblo no se quería ir. El pueblo no quería salir de Egipto, la gran mayoría. Estaban apegados a la esclavitud. Recordemos que Egipto no es solamente un lugar físico, un país que está cerca de Israel, que está en el África. Misrayim representa la estrechez de la conciencia. Mitzra viene de estrecho y Misrayim significa estrecheces, lugar donde no hay espacio para la luz. Justamente en Egipto es donde se desarrollaron todas las artes negativas, todas las artes mágicas negativas, oscuras. Y el culto idolátrico que hay en Egipto y sus magias, sus hechizos, es la cuna de toda la santería que se conoce hoy en día en el mundo, sobre todo la santería africana o la santería eh, haitiana. Tiene su origen en el África porque tiene su origen en Egipto. Entonces, de cierta manera, los israelitas se habían apegado a esa tumá y estaba un poco complicado sacar a Israel de esa tumá. Dicen los sabios de que Israel había caído 49 peldaños de impureza. Por eso es que Hashem interviene con Moshe. Recordemos que Moshe es el arquetipo de Hashem, porque Moshe y Hashem contienen las mismas letras hebreas. Entonces, cuando leemos la historia de la salida de Egipto por parte del pueblo de Israel, no podemos leer simplemente una historia literal. Aunque sucedió la historia literal, también es una alegoría para explicarnos cómo el nombre Yud-Kei Vav-Kei desciendes a este mundo físico, al mundo de Olam, Asia, del mundo de lo físico, y rescata las chispas divinas, que es lo que representan los hebreos. Y lo rescata de la clipa Noga, que representa Misrayim. Entonces, cuando Moshe intenta sacar al pueblo de Israel, lo saca de 49 escalones de impureza en el cual estaban hundidos, sometidos. Si el pueblo de Israel hubiera llegado al escalón número 50, lamentablemente no hubiera habido esperanza para el pueblo de Israel, porque se hubiesen ligado a nivel genético y sexual con los Misrayim. Recuerden que a pesar de que el pueblo de Israel estaba en Egipto, no estaba con los egipcios porque ellos vivían en una tierra llamada Gosén. ¿Por qué? ¿Por qué no estaban con los egipcios? Porque los egipcios menospreciaban a los hebreos porque ellos eran pastores de ovejas y para ellos era una falta de respeto que se le colocara yugo o que se pastoreara o que se matase a el animal que ellos más veneraban, que era el cordero, el carnero. Recordemos que ellos adoraban a una deidad que le llamaban el Cordero de Ra. Ya hoy en día ha evolucionado al Cordero de Dios, pero es la misma tipología egipcia. Así que cuando viene el rescate de los hebreos que representan las chispas divinas, la única manera de que la clipa lo dejara ir es a través de 10 makot, de 10 golpes, de 10 plagas. Pero cuando aún ya han salido, decidió Faraón ir a buscar al pueblo de Israel otra vez. Cuando dice que el faraón y sus príncipes prepararon carros en hebreo se dice Merkabah.
carro, y carros, merkabot. Entonces estamos hablando de poderes superiores llamados sefirot, pero no del árbol de la vida, sino del árbol de la muerte. Justamente Paró, cuando lo leemos al revés, es Orpá. ¿Y qué significa Orpá? Significa cráneo, o significa cúpula, o la parte de la cúpula del cráneo, que es allí donde nosotros nos colocamos la kipá. Esto hace referencia a el Keter. Recordemos que el Arizar explica que en el rostro del ser humano está todo el árbol de la vida. El Orpá, que es el cráneo, la parte de arriba donde va la kipá, representa al Keter, la sefirá de Keter. Los oídos, perdón, los ojos representan la Jotma, la sefirá de Jotma, los oídos Binah, la nariz Seirampín y la boca Malhut. Entonces, cuando el faraón, que es el ente que representa la clipa de Keter, que al mismo tiempo la clipa de Keter representa al Sitra Hará, al lado negativo, vuelve a ir en contra de Israel, pero no va solo, va con sus príncipes. Príncipes en hebreo se dice Saar. Igual que en Rusia, a los líderes o a los reyes, a los príncipes, también se les denominaba con este título, zar. Y justamente zar significa, o se le hace referencia a aquellos ángeles que dominan en el cielo. En este caso, a las estrellas y los planetas que dominan en el cielo. Así que, cuando leemos acerca de este acontecimiento, no leemos solamente una historia, leemos también algo que trasciende a la historia literal. Estamos hablando también de un gran secreto en la Kabbalah. Justamente, como parte de ese secreto, cuando vemos el texto de el Shirah Hayyan, la canción del mar, como se le denomina, aquí podemos ver una imagen de cómo está escrito en un Sefer Torah, esta parte de la historia, Shemot capítulo 15, del 1 al 18. Miren su forma. Ahí podemos leer que dice: Ayashi Mosheu, Bene Israel, Ashir ala Sol Adonai Bayomeru Lemor, Ashir ala Adonai Kigaon Gaansu, Bejomero Ramá Bayam, Osibe Sinra. Y ahí podemos seguir leyendo todo el texto. Dice Nachmanides que su composición es como una escalera. No sé si lo logran apreciar. Es como una escalera. ¿Por qué? Porque justamente el sod, el secreto que se desprende en este relato, es sumamente sorprendente. Y antes de que se dé esta historia dentro de la Torá, se desarrolla el momento de revelación, uno de los momentos de revelación de la Torá más grande de la historia de la humanidad. Esto lo vamos a ver más adelante. Dice el Midrash Tahuná Bereshit: 10 milagros en el Yan Suf y 10 plagas causadas allí a los egipcios. Cuando los Bene Israel cruzaron el Yan Suf, Hashem realizó 10 diferentes milagros para ellos. 1. El agua se partió. 2. Ella formó una protección como techo sobre sus cabezas. 3. Ella fue partida en 12 pasajes individuales, uno para cada tribu. ¡Wow! Y nosotros mayormente, bueno, eso es por culpa de las películas de Hollywood. Vemos que Moisés abre el mar y el mar se parte en dos y cruza el pueblo de Israel. Pero dice el Midrash que no fue solamente que se partió una, sino 12 veces. O sea, un pasaje para cada tribu. Dice también: el suelo estaba perfectamente seco cuando pasaron los Bene Israel. 5. Eran como arcilla bajo los pies de los egipcios. Eso fue una retribución midá que nedet midá, como lo dice el Zohar, para castigar a los egipcios por haber esclavizado a los Bene Israel y hacerlos trabajar a ellos con arcilla. 6. El agua se volvió tan dura como la roca, lastimando a los egipcios que perseguían a los Bene Israel. 7. El agua se solidificó, formó paredes de mosaico decorativo. Esto es sorprendente. No es que
como en la película, en varias películas que se ven, ¿no? Que va pasando una persona, un niño, y se ve la pared de agua y mete la mano y agarra un pececito. No, no fue así. Las paredes se solidificaron, o sea, se volvieron como piedra. 8. Estas paredes eran transparentes, permitiendo a cada tribu ver a los otros cruzar, para darles a ellos la sensación de seguridad. 9. Si un judío, mientras cruzaba el Yansú, se volvía sediento, él tenía solo que extender su mano y la pared se derretía para producir dulce, dice, y para producirse agua dulce, para que pudiese beber. Excelente servicio. Es decir, el Yansuf o el cruce del Mar Rojo era un milagro. Y número 10, tan pronto como él había saciado su sed, la pared se volvía una vez más a volver sólida. Wow, sorprendente. También hay otro relato en el Talmud que nos relata que cuando ya estaban llegando el ejército egipcio, un judío se lanzó al mar y empezó a caminar, empezó a nadar, y la persona le gritaban que estaba loco, que estaba haciendo, que se iba a morir ahogado. Entonces este hombre dijo que Hashem ya había prometido llevarlos al otro lado, y él simplemente creía eso, que no sabía qué es lo que iba a pasar, pero él se metió al agua. Así que mientras Moisés estaba con sus manos levantadas pidiendo o haciendo lo que vamos a explicar ahorita, este hombre se metió al mar. En ese momento el mar se empezó a abrir y este hombre vivió dentro del milagro. Mientras que los demás observaban, él vivía el milagro. Así que todo el mundo se sorprendió de este gran hecho. Ahora vamos a hablar sobre el Yam Suf, lo que se traduce como Mar Rojo. Muchas veces creemos que la Torá hace referencia al Mar Rojo, al mar que está cerca de Egipto, pero algunos exegetas bíblicos, comentan de que está haciendo referencia al mar de juncos. Uno de ellos es Rashi, que pregunta por qué está escrito Suf y lo traducen como rojo si realmente significa juncos. ¿Y por qué se colocó esa palabra si en el mar salado no pueden crecer los juncos, sino solamente crecen en aguas dulces? Una gran pregunta. Así que más adelante esto se contesta a través de los estudios ocultos de la Kabbalah. Sobre todo el rabino Isaac Luria explica que Suf también se lee como final. Es decir, que es el mar final o el final del mar. ¿A qué está haciendo referencia a esto? Bereshit capítulo 1 versículo 7 dice: e hizo Hashem el firmamento y lo apartó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento, y fue así. Así que cuando habla de el Yam Suf, el mar final, estamos hablando del mar que está allá arriba. Allá arriba hay un mar. De aquí, bueno, muchos terraplanistas y personas que creen, ¿no? En una teoría que vivimos en una cúpula y que lo que hay allá en el espacio es agua literal. Toman el texto literal y no está haciendo referencia de aguas literales, sino de aguas en muchedumbre, haciendo referencia al espacio, que es sumamente inmenso, y también a eso se le llama aguas por la inmensidad, por lo gigantesco. Y cuando la Torá dice y Paró tomó sus príncipes, hace referencia a el rigor astral, a las 12 casas del zodiaco que están colocadas como rigor sobre el mundo. Recordemos que existe en el mundo una fuerza natural llamada Hateba, que significa naturaleza, que gemátricamente vale 86, que también tiene el mismo valor numérico que la palabra Elohim. Entonces, cuando decimos que Paró, que representa el Sitra Hará, tomó a sus príncipes, eso quiere decir, como explica el Zohar, las fuerzas del rigor astral vinieron a destruir al pueblo de Israel. Porque se abrió el mar en 12 partes. Es igual a los 12 meses del año, por eso Jacob tuvo 12 hijos. Cada hijo de Jacob, cada tribu de Israel representa una bendición que nos ayuda a contrarrestar el rigor astral durante todo el año. De esto se trata.
Así que cuando ocurre el evento del Yansuf, no solamente se abrió el mar de abajo, se abrió el mar de arriba. Nosotros vivimos en un mundo llamado la Amasya o Malhut, que es este reino físico. También se le llama Misrayim, Egipto, porque aquí es donde estamos encerrados, estamos atrapados en el mundo de la limitación de los 5 sentidos, en el apego a lo material. Y que rige este mundo, el sol, la luna y las estrellas, como lo dice el libro de Bereshit, el libro de Génesis. Aquí yo he dejado para que sirvan como señal sobre la tierra. También en el libro de Deuteronomio, de Barín, dice: yo he dejado al sol, a la luna y las estrellas para que sirvan como influencia sobre el mundo. Así que donde están los signos, lo que llaman el signo del zodiaco, que realmente se llama Masal, el Masal hace que el mundo siga un curso en forma automática, pero estas fuerzas están sometidas a las leyes de la Geburá, del rigor, del estricto rigor, donde no da espacio a la Teshuvá mayormente, sino que simplemente está la humanidad sometida a la regla general del Sahar Beonesh, la causa y el efecto. Yo cometo una transgresión o hago algo negativo contra una persona, eso en algún momento me va a venir a mí. Eso es el Sahar Beonesh. Entonces, cuando el pueblo de Israel quiso salir de Egipto y se encontró con el Yansuf de abajo, Moshe Rabbeinu oró al Eterno: Hashem, sálvanos. ¿Y qué le dijo Hashem? Le respondió: Matesá Elai, ¿por qué clamas a mí? ¿Cómo que por qué clamas a mí? Esto está extraño aquí. Ya va, ¿cómo me vas a llevar a mí a este punto de mi vida con un gentío que me sigue? Y ahora, cuando en el momento más crucial oro a ti y me dices que por qué te estoy llamando, ¿qué es esto? Yo me imagino a Moisés, ¿no? O cualquiera de nosotros podría pensar eso, pero ¿qué le dijo a Hashem? Utiliza lo que ya tienes, es decir, lo que tienes a la mano. ¿Qué tenía a la mano Moisés? El bastón. Así que en esa parte, en el capítulo número 14, se relata cuando el ángel de Hashem estaba en medio de ellos, como columna de fuego y como columna de nubes, se colocaba detrás y se colocaba delante. Y desde allí, cuando se abre el mar rojo, a través del acto que hizo Moisés, porque esto es algo que hay que saber. Quien abre el mar rojo es Moisés. Hashem le dijo: Matesá Elai, ¿por qué clamas a mí? Ábrelo tú. No fue Hashem. Aparte de eso, obvio, por supuesto, a través, con la ayuda de Hashem, no es que Moisés era todopoderoso y podía hacer las cosas, no. Sino que ya Moisés conocía algo que ya Hashem le había entregado, pero por este momento de incertidumbre, Moisés no había reaccionado. Así que Hashem le dice: ¿por qué clamas a mí si ya yo te di lo necesario para que hagas lo que debes de hacer? Por eso, quien abre el mar rojo es Moisés a través de los nombres divinos. Ahora, cuando se abre este mar y cruza, eso es representación de Olam Beriah, el mundo de la creación, el depósito de la energía divina. Porque del otro lado, en Olam Beriah, un paralelismo al Sinaí, al monte Sinaí, donde se entregó la Torá, y la Torá es letras hebreas, y Olam Beriah es el origen de las letras hebreas. Cuando recibimos Torá en Sinaí, de Sinaí a tierra prometida, a Canaán, a Eretz Israel, que representa Olam Atzilú, habían 3 días. Pero lamentablemente Bené Israel, o los Eres Ras que andaban con ellos, pervirtieron al pueblo y construyeron el becerro de oro. Y usted conoce la historia. Se quejaron de los espías y tuvieron en el desierto por 40 años. 40 años después, sus hijos sí logran entrar a Eretz Israel. Y ahí, bueno, ya conocen más o menos la historia. Ahora, hablemos de los 72 nombres, porque esto fue el detonante de que se abriese el Mar Rojo. Dice: el origen de los 72 nombres está en el capítulo 14 del libro de Éxodo, en el instante exacto en que Dios abre el Mar Rojo para el pasaje del pueblo judío. Los versículos 19, 20 y 21 tienen 72 letras cada uno. Para obtener este conjunto de nombres de 3 letras se utiliza la primera letra del versículo 19, la última letra del versículo 20 y la primera letra del versículo 21 y así sucesivamente con todas las letras
de esos 3 versículos hasta formar una matriz. Aquí podemos ver un poco, pero no se nota mucho. De todas maneras, quería hacer este shiur como una especie de introducción para poder desarrollar en clases de aquí en adelante los 72 nombres de Dios, uno a uno, y explicar para qué sirve, cómo están conectados en el árbol de la vida, qué se hace con eso, porque lamentablemente hoy en día se utilizan como si fueran varitas mágicas y esto no tiene que ver con eso. Los nombres de Dios es algo muy delicado, aparte de que no se puede utilizar para cualquier cosa, es para la tefilá, para la oración. Se puede utilizar como una segula, pero de una manera muy delicada. Hoy en día hay muchas personas que agarran los nombres de Dios y los imprimen en gorras, en chalecos, en dijes de cadenas, y esto no está permitido. ¿Por qué? Doy un ejemplo. Usted tiene un nombre de Dios, de los 72 nombres, en un collar, ¿verdad? Y usted entra al baño con ese nombre de Dios en el collar y usted está transgrediendo. No colocarás el nombre de Dios en vano. Usted está entrando en un lugar impuro con el nombre de Dios. Doy ese ejemplo. Entonces, para que estudiemos bien qué son los 72 nombres de Dios. Ahora, con el tema del Shirat Hayam, con el canto del mar, cuando el pueblo de Israel vio que cruzó el mar, que ya estaba del otro lado, entonces sucede el acto del canto. Y no dice, y así cantaron. Está escrito, As Yashim Moshe, Ubene Israel, Ashira Lazo Adonai, Bayo Merulemor. ¿Qué significa esto? Y entonces Moisés y los hijos de Israel entonarán este cántico en agradecimiento. No dice, y entonces los hijos de Israel y Moisés entonaron en tiempo pasado, sino que lo dice en tiempo futuro, entonarán. Explica Rabbi Jaim Vital que en el futuro, cuando venga el Mashiach y los dispersados del pueblo de Israel que están entre los 4 confines del mundo regresen a Eretz Israel, ese evento va a ser comparado como el evento de la apertura del Mar Rojo, que cruzaron hasta el otro lado. Y entonces todos vamos a entonar a Yashimoshe Ubene Israel Ashira Sol Adonai Bayo Merulemor. Porque cruzamos nuestro Mar Rojo, llegamos a Tierra Prometida. Que sea pronto en nuestros días. Amén. Así que, ¿cómo se hace este canto? ¿Cuándo se debe recitar? Lo recitamos todas las mañanas en Shaharí. Nuestros sabios recomiendan de que esto se cante, no que se lea. Usted puede encontrar este rezo en cualquier sidurín, pero nuestros sabios dicen, este no se reza, este se canta, porque se llama Shira Hayan, el canto del mar. Así que les voy a dejar un video donde van a poder escuchar el canto de Ayashi Moshe o Shira Hayan, se le puede decir de las dos maneras. Apréndaselo, recítelo en las mañanas, pero recomienda a nuestros sabios que cuando usted esté pasando por un momento difícil, un momento de angustia, un momento de melancolía, un momento donde no encuentre la salida, que se siente usted como los hijos de Israel, entre la espada y la pared, cante esta canción, cante este cántico, Ayashi Moshe. Se lo recomiendo muchísimo. De verdad que sí, esto cambia el panorama, cambia y abre los cielos, algo sorprendente. Y hay diferentes tradiciones con referente a la entonación de esto. Askenazí tiene su entonación, sefardí orientales tienen su entonación, marroquí tiene su entonación. Básicamente, como es algo personal, ya a nivel comunitario, sinagogal, ya sí tienen cada quien su nusaf, su tradición, pero por lo menos usted a nivel personal puede optar por esta melodía, que es la que les voy a dejar a continuación. La voz que van a escuchar en el video es de la grabación de Ayashi Moshe del maestro Albert Goslam. Decidí colocarle ese porque pienso que es el más sencillo de todos.
Usted de todas maneras, si no le gusta esa entonación, puede buscar cualquier tradición, tradición marroquí, tradición askenazí, tradición sefardí. Y si tiene la voz para eso, bueno, Baruch Hashem. Pero creo que el del maestro Goslam es muy sencilla, muy clara, muy entendible y por lo menos para comenzar es algo bien. No la grabé con mi voz porque si la grabo con mi voz usted más bien va a cerrar el video y se va a ir. Y la idea es que se quede, la idea es que lo escuche, la idea es que se suscriba al canal, que le dé me gusta, que lo comparta. Así que bueno, con este video que les voy a dejar a continuación va a estar pegado junto con este video, con esta clase, pero también lo van a tener aparte para que lo puedan descargar, lo puedan tener en sus teléfonos, lo puedan tener en su computadora y cuando estén en Shaharí, que venga esta parte, después de Pekudei de Sinra, que recite Baruch Shamar, viene la parte de Yashimoshe. Entonces, eso es lo que quería comentar. Así que bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta pequeña clase. Para contribuciones económicas contamos con las cuentas de PayPal, Western Union, Bancolombia y Banesco Venezuela. Nuestras redes sociales en Facebook, Yeshurun Kabbalah, igual en Instagram, Yeshurun Kabbalah. Tenemos grupos de WhatsApp y de Telegram donde se pueden agregar para recibir más clases. Pueden encontrar los enlaces en la descripción de este video. Así que muchísimas gracias. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones para todos ustedes. Los dejo con la canción de Shirah Hayam. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני ויאמרו לאמור השיר על אדוני כי גאו גאה סוס ורוכבו רמה בים עוזי וזמרתיה ויהי לי לישועה זה לי וענווהו אלוהי אביו ארוממנו אדוני איש מלחמה אדוני שמו מרכבות פרעה וחילו ירה בים ומבחר שלישיו טובעו בים סוף תהומות יחזיומו ירדו עם סולות כמו אבן ימינך אדוני נדרי בכוח ימינך אדוני תירץ אויב וברוב גאונך תרוס קמך תשלח ארונך יאכל מוקקש וברוח אפיך נערמו מים ניצבו כמנוד נוזלים קפאו תהומות בלב ים אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל תבלעם או נפשי אריק חרבי תורישה מו ידי נשבת ברוחך כי שמו ים צללו כעופרת במים אדירים מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נהדר בקודש נורא תהילות אוסף לנתית ימינך תבלעם ארץ נחית בחסדך עמזו גאלת נעלת בעוזך אל נווה קודשך שמעו עמים ירגזון חילחז יושבי פלשת אז נבהלו אלופי אדום אלי מואב יוחזה מורד נמוגו כל יושבי חנן תיפול עליהם אימתה ופחד בגדול זרועך ידמו כאבן עד יעבור עמך אדוני עד יעבור עמזו קנית תביאמו ותתאמו בהר נחלתך
מכון לשבטך, פעלת אדוני, מקדש אדוני כוננו, ידיך אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני מלכותך אם לעלם ולעלמי עלמיה, כי בסוס פרעה וריבו, פרשיו בים וישב אדוני עליהם, את מי הים ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. כי לאדוני המלוכה ומושל בגויים, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לאדוני המלוכה, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא אדוני אחד ושמו אחד.